Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra reunión de mujeres, que mes a mes hacemos esta convocatoria. Aunque sabemos que hay varones que se agregan y nos escuchan, así que bienvenidos también a esos varones que quieren aprender lo que estamos enseñando a las mujeres. Y el día de hoy nuestro tema es sabiduría divina o sabiduría humana. Así que ponemos este tiempo delante de ti, Señor, dándote gracias, gracias porque tu presencia está en nuestras vidas y tú nos guías, tú nos ayudas, Padre, a conocer tu voluntad. Tu voluntad la encontramos aquí en tu palabra, pero el día de hoy queremos pedirte, Padre, que te reveles esa palabra de vida, palabra que cambia, que transforma, que se revele a nosotros y quede como un sello en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, sabiduría divina o sabiduría humana. Y como subtema, vamos a decir, que nos va a ayudar a tomar decisiones, o sea, a saber cómo tomar decisiones en estos tiempos de cambios. Existe una realidad que nos ha tocado vivir, porque vimos que durante muchísimos años el mundo se mantuvo estable, sin cambios sustanciales. Y yo recuerdo hace más de 30 años que a mis hijas, tenemos 4 hijas, pero mis hijas mayores, les decimos las mayores o las menores, porque entre unas y otras pues se llevan 9 y 10 años, así que son bastantes años. Pero yo les decía a ellas, espero algún día ver volar los autos. Y mis hijas me decían, ay mamá, le digo, bueno, sí, me gustaría, antes de morir les decía, antes de morir me gustaría ver volar los autos. Bueno, pues hace unos días en las noticias ya vi volar un auto blanco, cómo caminaba sobre una vía y se levantaba en vuelo, en fin. Y de igual manera, como tocar un ejemplo, recuerdan cómo hace más de 50 años, en 1969, vimos esa noticia histórica de ver cómo el primer hombre que pisó la luna. Pues dentro de unos días, también esto será historia, van a realizar el primer vuelo de turismo espacial y decimos, pero es que nunca nos hubiéramos imaginado que una persona civil pudiera hacer este tipo de viajes. Digo civil porque pues los que viajan al espacio son astronautas, pero aún así, como hay esa inquietud en el ser humano acerca del espacio, y hace menos de 20 años un hombre multimillonario pagó una cifra aproximada de $20 millones para viajar en una nave con astronautas y estar unos días en el espacio. Así que en unos días más se harán ese tipo de viajes que ya no costarán 20, sino más de $50 millones. Pero, ¿saben una cosa? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un boleto que ha sido ya pagado, porque dice su palabra que nuestra ciudadanía es celestial. Y ¿saben una cosa? Estas personas pagan millones para estar unos días en el espacio, pero nosotros estaremos por la eternidad. Le damos gracias al Señor por este regalo maravilloso que fue la salvación. Un precio alto que pagó el Señor, que fue la vida de su Hijo, para que
muriera por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Y ese es un alto precio que no pagamos nosotros, o sea que el boleto para hacer ese viaje a la eternidad para nosotros fue gratuito. Esto es lo que se conoce como gracia divina, porque nosotros no merecíamos esto y sin embargo le plació a Dios darnos a su Hijo para restaurar esa relación que se había perdido. Bien, continuamos entonces que somos extranjeros y peregrinos por esta tierra, pero debemos de saber que nuestros pies están en la tierra, pero nuestra mirada está en lo celestial. Bien, continuamos entonces. El tiempo entonces está pasando muy deprisa y observamos cómo están siendo aprobadas las leyes en todo el mundo. Y lo que antes estaba prohibido, ahora ya se puede hacer. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo debo actuar? ¿Acaso puedo realizar aquello que ahora está permitido? Es importante, es esencial conocer la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Es esencial reconocer que Dios es el origen y la fuente de sabiduría. Él creó el universo y podemos recordar esa conversación que tuvo Dios con Job cuando él estaba pasando por ese tiempo de prueba y él decía, pero ¿por qué estoy pasando esto si yo era un hombre justo? Y llega un momento en que Dios empieza a cuestionar y a decir, ¿en dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿En dónde estabas tú cuando le puse bases a la tierra, cuando le puse límites al mar? ¿Acaso conoces tú el tiempo de la preñez? Y empezó a describir una serie de animales, porque pues allí nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe y Él nos hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y además nos ha dado propósito y nos ha dado una finalidad por la cual vivir. Por eso es tan importante poder saber cómo actuar en estos tiempos de cambios. La palabra sabiduría en la Real Academia Española dice que es el grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida y en los negocios, dice otra definición. Entonces, sabemos que Dios es la fuente y el origen de la sabiduría. Su palabra en Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y esta palabra que vamos a ver ahora, la vamos a entender más adelante cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:23 dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y vemos cómo Dios es fiel a sus promesas porque Él cumplió su palabra. Él vino a través de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros en el momento en que reconocimos que necesitábamos un Salvador para nuestras vidas porque estábamos inmersos en el pecado. Mas Dios tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar, porque nosotros merecíamos la muerte y la muerte eterna. Entonces, hoy su Espíritu mora en nosotros, de tal manera que
Él es nuestro guía, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro consejero. Y volviendo al principio de cómo podemos enfrentar ese caudal de presión cuando estamos viendo cómo se acepta lo que Dios en su palabra prohíbe, siempre recordando que Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Podemos decir entonces que existen dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría divina. Vamos a la palabra, vamos a ver lo que dice el Señor acerca de esto. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Esta es la versión textual 4. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿es importante conocer la sabiduría divina? Porque vamos a ver a través de su palabra que si hay celos en nuestro corazón y si hay envidia, pues lo que va a producir, el fruto que va a haber en nosotros va a ser algo natural, dice la palabra, y diabólico. Entonces, por eso necesitamos poder entender y comprender su palabra y que esa palabra pueda revelarse a nuestra vida. Y cuando leo esta porción de la palabra, me hace recordar un testimonio que vivimos muy de cerca. Y fue justamente en el primer año de nuestro matrimonio. Vino a nuestra casa un amigo muy cercano de mi esposo, y estábamos muy preocupados con él porque no teníamos informe, no sabíamos nada de él. Había estado preguntando por mi esposo, y cuando cuando hablamos con él y que lo invitamos para conversar, para estar para compartir con nosotros, él nos dijo: es que no sabes algo, Luis, pero yo durante muchos años te tuve mucha envidia. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo? Dice: sí, porque desde que yo te conocí, a ti te empezó a ir bien en todo. En la universidad yo recuerdo cómo pasaba las noches estudiando, y tú estudiabas tan poco y sacabas mejores notas que yo. Cuando terminamos la universidad empecé a trabajar, tenía un buen trabajo y te conseguí en Ciudad de México. Imaginen ustedes, Ciudad de México, millones de personas, y allí se encontraron en un lugar, él había ido a una convención y se encontraron en un bar. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de mi esposo, verdad? El gusto que le dio. Y ¿qué estás haciendo?, le preguntó su amigo. Pues aquí estoy en Ciudad de México buscando trabajo. ¿Y tú? No, yo vine por mi trabajo a una convención y pues me ha ido bien. ¿Y por qué no te vas a Puerto Vallarta? Allá hay mucho trabajo, ahorita hay mucha construcción, etcétera. Bueno, pues mi esposo llegó a Puerto Vallarta. Llegó a Puerto Vallarta con una pequeña maleta. Dice él que él se sentó en ese paseo que está frente al mar, que le llamamos el malecón,
y había llegado muy temprano de Ciudad de México, muy temprano en la mañana, y estaba esperando que se hiciera un poco más tarde para ver a su amigo. Y vio cómo los pájaros se revoloteaban en las olas, el ruido del mar, esa tranquilidad, ese amanecer. Y decía mi esposo, ¿pero qué estaba haciendo yo en Ciudad de México? Aquí me quedo. Bueno, pues al poco tiempo empezó a trabajar, estuvo trabajando en un hotel importante como residente de obra, después fue superintendente en un centro comercial en otra ciudad, ya entonces nos casamos y mi esposo invitó a su amigo a ir a esa ciudad y le ofreció un negocio en donde iban a ir 50 y 50, pero su amigo no tenía dinero y mi esposo le dijo, no importa porque tu aporte va a ser el trabajo, o sea, yo voy a aportar esa la parte, los recursos y tú el trabajo. Y este amigo, mi esposo lo envió a una ciudad para ver precios, etcétera, y no volvió a verlo más. Pasaron los meses y no supo más y no sabíamos más de él. Entonces fue ese momento cuando nos encontrábamos, ese reencuentro y que le preguntábamos, ¿pero qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? Y entonces él empieza a abrir su corazón y a decir, es que yo te tenía mucha envidia, Luis, porque todo te salía bien. Y no solamente eso, sino que cuando llegaste a Puerto Vallarta, te haces de novio con la chica que a mí me gustaba. Y yo pues ni en cuenta, ¿verdad? Y te casas y empiezas a trabajar y te va bien. Y le decía a mi esposo, pero yo te ofrecí este negocio y a mí no me importaba que no tuvieras dinero, pero él no aceptó la ayuda. Y ahí es donde viene la palabra cuando nos habla de que la sabiduría en mansedumbre, o sea, es necesaria la humildad y la mansedumbre para recibir esa sabiduría divina, ¿saben? Porque se levanta el egoísmo, la altivez, la soberbia en nuestro corazón y eso opaca por completo la sabiduría divina. Entonces, hay que reflexionar y hablar con el Señor en nuestro corazón para ver si hay celos y envidia en nuestro corazón y estemos actuando no precisamente con esa sabiduría que viene de Dios, sino con la otra. Y entonces seguimos leyendo la escritura en el versículo 17. Estamos leyendo Santiago capítulo 3, pero ahora seguimos con el versículo 17. Dice, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Y aquí quise detallar cada punto de lo que habla de la sabiduría celestial, la sabiduría divina, porque hemos visto en otros momentos cómo la palabra nos insta en las cosas que debemos de pensar. ¿Recuerdan? Lo hemos visto mucho. ¿En qué debemos de pensar? Pensar en lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es digno de alabanza. Dice la Escritura, en eso pensad. Igualmente, entonces, la palabra nos está enseñando cómo debemos actuar. Y si queremos ser sabios en nuestra conducta, en nuestras decisiones, entonces debemos de pasarla por este filtro. Lo que voy a hacer, lo que me están ofreciendo, esta oportunidad que estoy viendo o esta invitación que me están haciendo, aquí cabe la pregunta, ¿esto que voy a hacer es puro? ¿Es casto? ¿Es genuino? ¿Acaso Dios lo aprueba? Siguiente punto.
esto que voy a realizar, que voy a emprender, esto es pacífico, es decir, me traerá enemistades, conflictos. Y el siguiente dice, esto que voy a realizar es comprensivo, es decir, es amable, o por el contrario, puedo dañar o afectar otras personas. Otro punto importante de este filtro, estoy dispuesto o dispuesta a razonar, es decir, a ceder ante los demás. O eres de las personas que nunca se equivocan o que nadie puede hacer las cosas mejor que tú. Entonces, aquí es donde vemos cómo la sabiduría divina precisamente tiene que tener esa característica de mansedumbre. Otro punto importante es, dice, eres misericordiosa, compasiva, es decir, ¿ves por los demás o eres de los que dicen primero yo y después yo? Otro punto también para saber si estamos actuando con sabiduría divina, ¿eres imparcial o muestras con tus acciones favoritismos? ¿Tienes prejuicios y manifiestas diferencias con las personas? Y el último punto aquí es, ¿eres sincera o sincero? Es decir, que habla y hace lo que piensa. Y viene a mi mente un ejemplo de un artesano, de un maestro artesano que tenía a sus alumnos y estaban haciendo esculturas, objetos. Y resulta que al tiempo hace este maestro esa evaluación para ver el estado de las figuras de sus alumnos. Y estos alumnos pues habían, en medio del trabajo, pues alguna parte se había fracturado y entonces habían utilizado una cera para quitar esa imperfección, para borrar esa fractura, etcétera. Y nunca contaron con que ese maestro, al hacer el momento de la prueba, iba a pasar fuego por la figura y el fuego, o sea, la cera con el calor, ¿qué hace? Se funde. Entonces se puede ver la fractura, la fisura, el daño de la pieza y entonces se muestra tal cual es. Entonces, la pregunta aquí, ¿eres sincera o eres con cera? Qué interesante, ¿verdad? Vemos entonces que como hijos de Dios debemos practicar la sabiduría divina, la que viene de Dios. Entonces ahora sí podemos entender por qué dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque mis acciones deben honrar su nombre. Todas mis decisiones deben dar gloria al Rey. Y saben una cosa, este tipo de acciones, este tipo de vida da gloria al Rey. Esto es adoración. Y recuerden que Dios en este tiempo, el Padre en este tiempo está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que quiero recordarles que podamos reflexionar en este tiempo a ver si nuestras acciones están siendo guiadas bajo la sabiduría divina o la sabiduría humana, esa sabiduría que es terrenal y dice la palabra diabólica. Entonces vamos a pedir al Señor en este día que seamos llenos del conocimiento, del conocimiento de su majestad. Saber que Dios es el omnipotente,
el que fundó la tierra y el universo, el que nos creó y nos creó con propósito. Y el anhelo de Dios es que podamos tener vidas felices aquí en la tierra, vidas con paz, que podamos cumplir ese precioso propósito que Él puso en cada uno de nosotros con nuestras características. Porque saben una cosa, cada uno de nosotros es único. O sea, nosotros no podemos pretender ser como fulanita o como sutanito. O sea, nuestro enfoque es Él, parecernos a Él, ser a su imagen. Y eso lo vemos en su palabra. Cuando obedecemos su palabra, entonces estamos siendo reflejo de Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, porque tu palabra el día de hoy es vigente y es eterna, Señor. Nunca va a caducar. Las leyes del mundo se irán cambiando. No sé hasta qué momento, en qué momento van a seguir los cambios y hay muchas leyes que se van a contraponer a tu palabra. Pero nosotros, como hijos tuyos, hemos decidido obedecer tu ley, Señor. Tu ley que está firme, tu ley que es segura, Señor. Queremos darte gracias a ti por tu misericordia, Señor, porque quitaste ese peso del pecado que nos agobiaba. Quitaste, Señor, el peso que nos tenía encadenados y estábamos a merced de nuestro enemigo, Satanás. Mas tú venciste, llevando nuestros pecados en la cruz, pero sobre todo te levantaste de la muerte, resucitaste. Y eso nos enseñas a nosotros que la vida eterna es también para nosotros. Nosotros también seremos levantados, seremos resucitados. Y entonces, no como estos hombres que pagan millones para viajar unos días al espacio, sino que nos espera la eternidad contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos invitarte para que si tienes alguna pregunta, puedas comunicarte en el número del teléfono del WhatsApp que está allí en pantalla. O que vayas a nuestras redes, en Instagram, en YouTube, nuestro canal de YouTube que es Casa de Alabanza Isla de Margarita. Allí puedes encontrar todas nuestras predicaciones. Bien, muchas bendiciones y sobre todo que la paz del Señor sea una realidad en tu vida.